Mi compañera de trabajo empezó a tratarme demasiado bien de repente, hasta que escuché mi nombre en una conversación que no debía oír. Entré a trabajar en esa empresa hace casi 4 años y, hasta hace unos meses, mi relación con la mayoría de mis compañeros era la típica de oficina, cordial, funcional y bastante superficial. Saludábamos, hacíamos chistes malos en la cocina mientras se calentaba el almuerzo en el microondas y, cuando había cierre de mes, todos nos volvíamos un poco más secos y cortantes porque nadie quería quedarse hasta tarde. Yo trabajaba en el área administrativa de una distribuidora mediana, de esas empresas que no son lo bastante grandes como para tener procesos impecables ni lo bastante pequeñas como para que todos sean amigos. Era un lugar raro, lleno de favores silenciosos, jerarquías ambiguas y gente que aparentaba llevarse bien aunque se notaba que por dentro se estaban midiendo todo el tiempo. En mi equipo había una compañera con la que siempre tuve una relación especialmente fría. No porque nos hubiéramos peleado ni porque hubiera pasado algo puntual, sino porque, desde el primer día, sentí que no le agradaba. Se llama Camila. Era muy competente, rápida, ordenada, de esas personas que contestan correos con viñetas, adjuntos nombrados perfectamente y copia a quien haya que copiar. Pero conmigo tenía un tono distinto. Si yo preguntaba algo en una reunión, ella respondía como si ya debería saberlo. Si yo proponía una idea, la revisaba con una expresión que parecía mezcla de duda y fastidio. Y si cometía un error menor, era de las que te lo señalaban con una sonrisa cortés, pero de una forma tan precisa que te hacía sentir torpe. Yo tampoco hice mucho por acercarme, siendo sincero. Después de un par de meses entendí que con ella lo mejor era mantener cierta distancia. Cumplíamos, coordinábamos lo necesario y listo. Incluso mis otros compañeros notaban esa tensión rara. Más de una vez, en tono de broma, me dijeron que Camila y yo parecíamos dos ex obligados a compartir custodia de una hoja de Excel. Nunca hubo insultos ni escenas, pero sí una incomodidad constante, como si entre nosotros hubiera una conversación pendiente que ninguno pensaba tener. Por eso me llamó tanto la atención cuando, de la nada, empezó a tratarme demasiado bien. Al principio fue algo pequeño. Un lunes llegué con sueño, porque había pasado mala noche cuidando a mi madre, que llevaba unas semanas con problemas de presión. Dejé mi mochila sobre el escritorio, prendí la computadora y vi un vaso de café apoyado al lado del teclado. Pensé que alguien lo había dejado por error, hasta que Camila, sin levantar mucho la vista de su monitor, dijo, te vi entrando medio destruido, así que te pedí uno también. Me sorprendió, pero le di las gracias. Ella solo hizo un gesto con la mano, como restándole importancia. Después empezó a pasar más seguido. Un día me avisó que habían cambiado el horario de una reunión y que casi me dejan fuera. Otro día corrigió una tabla mía antes de que se la enviara al gerente y me evitó un reto que probablemente me habría ganado. Una tarde, cuando todos se fueron y yo seguía cerrando unas órdenes atrasadas, se quedó 20 minutos más para ayudarme a revisar unas inconsistencias de inventario. No era solo amabilidad laboral. Había cambiado su manera de hablarme. Ya no sonaba seca. Me preguntaba cómo seguía mi madre, si había dormido mejor, si quería que ella se encargara de una parte del reporte semanal porque me veía muy cargado. Sonreía más. Me buscaba para almorzar. En una ocasión hasta me defendió en una reunión cuando el jefe del área comercial intentó echarme encima un retraso que no era mío. Obviamente, mis compañeros empezaron a notarlo. Uno de ellos, Ramiro, me dijo en el comedor, oye, o se enamoró o te va a vender a una secta. Yo me reí, pero la frase se me quedó pegada. Porque sí, el cambio era demasiado brusco. Y cuando alguien que nunca te soportó de pronto se vuelve atento, generoso y casi protector, no piensas primero en un milagro de convivencia. Piensas que algo quiere. Intenté convencerme de que quizás simplemente la había juzgado mal. Tal vez estaba pasando por una etapa mejor. Tal vez antes estaba muy estresada. Tal vez yo también había sido distante y las cosas se habían acomodado. Pero había detalles que me impedían relajarme del todo. La sorprendí varias veces mirándome de una forma rara, como si estuviera evaluando algo. También empezó a preguntarme cosas que no me parecían normales para el tipo de relación que teníamos. Si yo tenía pensado postular a una supervisión interna que se iba a abrir. Si confiaba en recursos humanos. Si yo acostumbraba a guardar copias de ciertos correos delicados o solo dejaba todo en el servidor común. Si alguna vez había tenido problemas con el gerente de operaciones. No me interrogaba de manera obvia. Lo hacía dentro de conversaciones casuales, mientras imprimíamos documentos o esperábamos el ascensor. Lo bastante natural como para que, si yo reaccionaba mal, pareciera que exageraba. Pero lo bastante específico como para dejarme incómodo después. La cosa se puso más extraña cuando empezó a cubrirme sin que yo se lo pidiera. Un viernes tuve que salir temprano porque acompañé a mi madre a una consulta. Cuando regresé el lunes, encontré mi bandeja casi vacía. Camila había respondido correos, cerrado 2 solicitudes y hasta hablado con logística para corregir un error en una orden que estaba a mi nombre. Me dijo que no me preocupara, que entre compañeros se apoyan. Esa frase, salida de cualquier otra persona, me habría parecido normal. Salida de ella, me sonó ensayada. Aún así, admito que empecé a bajar la guardia. Cuando alguien te facilita la vida en un momento complicado, es difícil sostener la desconfianza sin sentirte injusto. Mi madre seguía mal, yo estaba durmiendo poco y en la oficina había rumores de reestructuración. Tener a alguien que, al menos aparentemente, estaba de mi lado, me resultaba un alivio. Empecé a almorzar con ella un par de veces por semana. Me contó que vivía sola desde hacía poco porque había terminado una relación larga. Me dijo que la oficina le cansaba más por la gente que por el trabajo. En una de esas conversaciones, incluso me pidió disculpas de forma medio indirecta.
Dijo algo como, sé que a veces puedo parecer distante o pesada. No siempre doy una buena primera impresión. Yo le respondí que yo tampoco era especialmente fácil de leer. Sonrió, como si eso cerrara algo. Y por unos días casi me convencí de que el asunto era simple. Que dos personas que habían trabajado mal juntas, por fin estaban encontrando un punto medio. Hasta que escuché mi nombre. Fue un miércoles. Me acuerdo perfecto porque había llovido desde la madrugada y la oficina olía a humedad y café recalentado. Ese día se había caído el sistema una hora entera y todos estábamos atrasados. Cerca de las 6 de la tarde, casi toda el área administrativa seguía trabajando. Yo había bajado al archivo del primer piso para buscar unas carpetas físicas que el gerente me pidió revisar. El archivo estaba al final de un pasillo que casi nadie usaba porque llevaba también a una pequeña sala de reuniones vieja. De esas con persianas torcidas y una mesa rayada que ya nadie reserva salvo para hablar cosas incómodas. Iba distraído, pensando en terminar rápido e irme, cuando escuché voces detrás de la puerta medio entornada de esa sala. Reconocí una de inmediato, era Camila. La otra era de Verónica, una analista de recursos humanos que se llevaba bien con todo el mundo, pero justamente por eso nadie sabía nunca qué opinaba de verdad. No suelo quedarme a escuchar conversaciones ajenas, pero oí mi nombre de forma tan clara que me frené solo. Camila dijo, te estoy diciendo que con él es distinto. Verónica respondió algo que no alcancé a entender, y entonces Camila soltó, bajando un poco la voz pero no lo suficiente, si él habla, esto se cae. Si no habla, nos hundimos todas. Sentí el cuerpo helado de golpe. Me quedé quieto, con las carpetas a medio sacar del estante, intentando decidir si había escuchado mal. Después Verónica dijo, ¿y estás segura de que lo tienes de tu lado? Y Camila contestó, todavía no. Pero ya confía en mí más de lo que debería. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Tal vez 10 segundos, tal vez 30. Lo único que sé es que me empezó a latir el corazón tan fuerte que pensé que se iba a escuchar desde adentro. Quise irme, pero justo en ese momento una de las carpetas que tenía mal acomodada se deslizó y cayó al piso. Hubo un silencio inmediato detrás de la puerta. Luego la silla de alguien se movió rápido. No esperé a que salieran. Agarré lo que pude y me fui caminando lo más normal que pude, aunque sentía las piernas torpes. No corrí, no miré atrás, no hice nada dramático. Simplemente regresé a mi escritorio, me senté y abrí un archivo cualquiera para fingir que seguía trabajando. Un minuto después vi a Camila cruzar el área. Pasó cerca de mí y por un instante pensé que me iba a decir algo. Pero no. Solo siguió de largo con una carpeta contra el pecho, seria, como si estuviera pensando a toda velocidad. Ese fue el punto en que todo cambió. De pronto cada gesto amable de las semanas anteriores empezó a verse distinto. El café. Los favores. Las preguntas sobre correos, supervisiones, recursos humanos. El interés por si yo guardaba copias. El querer estar de mi lado. Todo se reordenó en mi cabeza y la conclusión inmediata fue horrible, me estaba usando para algo. No sabía para qué, no sabía quiénes eran nosotras, no sabía por qué mi testimonio o mi silencio podían hundir a nadie. Pero estaba claro que yo era pieza de algo que me habían ocultado. La parte paranoica de mi cerebro hizo varias teorías en una sola noche. Que querían involucrarme en una denuncia interna. Que estaban preparando un caso contra alguien y necesitaban usar información que pasaba por mí. Que quizá buscaban culparme de algo. Que Camila se había acercado para sonsacarme o para dejarme expuesto. También pensé en algo todavía peor, que hubiera una irregularidad en procesos que yo manejaba, y que me estuvieran midiendo para ver si me podían cargar la responsabilidad. Esa noche casi no dormí. Revisé mentalmente los últimos meses de trabajo, buscando errores, autorizaciones dudosas, correos mal enviados. No encontré nada grave, pero cuando uno entra en ese estado de sospecha, cualquier detalle parece incriminarte. Al día siguiente fui a la oficina con una decisión, iba a actuar como si no supiera nada mientras averiguaba qué demonios estaba pasando. Camila se acercó a mi escritorio a media mañana con una sonrisa leve y preguntó si quería café. Le dije que no, gracias, sin mirarla mucho. Creo que lo notó, porque se quedó un segundo más de lo normal y preguntó si pasaba algo. Le respondí que estaba cansado. Ella sintió, pero esa vez no insistió. Más tarde me escribió por chat interno para preguntarme si ya había enviado un consolidado al gerente. Le respondí seco. Otra vez, sin insistir. Su manera de moverse alrededor de mí cambió, menos natural, más atenta. Como si estuviera intentando descifrar si yo había oído algo. A la hora del almuerzo, Ramiro se sentó conmigo y me preguntó si me había peleado con ella. Le dije que no. Él hizo una mueca y dijo, pues volvió la Camila de siempre. Eso me confirmó que su nueva versión no era tan espontánea como parecía. En lugar de enfrentarla, empecé a observar. Sé que suena mal, pero no sabía qué más hacer. Presté atención a quién hablaba con ella, cuánto tiempo se encerraba en reuniones, cuando salía del área con Verónica de Recursos Humanos. También revisé con más cuidado algunos procesos que habían pasado por mis manos y en los que Camila había mostrado interés. Encontré varios correos reenviados entre jefaturas sobre gastos de viáticos, cambios de proveedores y autorizaciones firmadas fuera de horario. Nada que yo entendiera del todo, pero lo suficiente para notar que había movimientos extraños en operaciones. Sobre todo, empecé a recordar cosas que en su momento me parecieron raras y no les di importancia, un proveedor que llamó 2 veces preguntando por una orden cancelada que en el sistema figuraba como aprobada. Un chofer que vino a reclamar unos pagos atrasados diciendo que el jefe se estaba cubriendo, una discusión que escuché entre el gerente de operaciones y una chica del área de compras que salió llorando del despacho.
Todo eso, mezclado con la frase si él habla, esto se cae, me dejó peor. El viernes de esa misma semana ocurrió algo que me convenció de que el asunto era más grande. Estaba imprimiendo unos reportes cuando el gerente de operaciones, un tipo llamado Esteban, se acercó a mi escritorio de una forma extrañamente amable. Me preguntó por mi madre, algo rarísimo porque apenas sabía su nombre. Después me dijo que se venían cambios en la empresa y que valoraba mucho a la gente discreta y leal, gente que no alimenta chismes ni se deja arrastrar por conflictos ajenos. Lo dijo sonriendo, dándome una palmada en el hombro. Yo le respondí con algo neutro, pero por dentro sentí un nudo. O él sospechaba algo, o yo estaba metido en una guerra que ni siquiera entendía. Ese mismo día, antes de irse, Camila me escribió, ¿podemos hablar afuera un momento? Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Mi primer impulso fue decir que no. Pero otra parte de mí pensó que quizá era mejor dejar de armar teorías y escucharla. Le respondí que sí. Bajamos al estacionamiento, donde a esa hora quedaba poca gente. Ella se apoyó en una columna, cruzada de brazos, y durante unos segundos no dijo nada. Ya no tenía la sonrisa cuidadosa de las últimas semanas. Volvía a ser la Camila dura de antes, solo que más cansada. Me preguntó directamente, ¿escuchaste algo el miércoles? No intentó disfrazarlo. Y eso, de algún modo, me dio más rabia. Le respondí, escuché lo suficiente como para saber que me has estado usando. Ella cerró los ojos un instante, como si ya esperara esa respuesta. Luego dijo, no era así al principio. Le solté una risa corta, de pura incredulidad. ¡Qué alivio! Entonces me contó una versión que, sinceramente, me dejó peor antes de empezar a aclararme. Resulta que desde hacía meses varias mujeres de la empresa habían presentado quejas informales contra Esteban. No denuncias formales, porque todas temían perder el trabajo o quedar marcadas. Según Camila, no era solo maltrato o favoritismo. Había insinuaciones, presión, amenazas veladas, correos borrados, reuniones fuera de horario donde él pedía cosas impropias y luego se cubría diciendo que eran malentendidos. A una compañera de compras la había aislado después de rechazarlo. A otra le prometió ascenso si aprendía a colaborar. Nadie tenía una prueba definitiva porque Esteban era cuidadoso. Nunca se excedía por escrito. Todo lo comprometedor pasaba en conversaciones privadas o mediante cambios de procesos que luego aparecían autorizados por otros. Yo seguía sin entender dónde entraba en todo eso. Camila me dijo que entraba porque yo, sin saberlo, había intervenido en dos movimientos clave. En una ocasión, por una falla del sistema, un conjunto de autorizaciones pasó por mi usuario antes de consolidarse. Yo no hice nada irregular, pero el registro demostraba que documentos supuestamente aprobados en fechas distintas se habían manipulado después. En otra ocasión, yo había reenviado un correo de rutina con copia a varias áreas, y eso había dejado constancia de una conversación que Esteban después intentó negar. En resumen, mi historial de trabajo podía ayudar a probar que él estaba moviendo piezas para encubrir favores, castigos y gastos extraños vinculados a ciertas empleadas y ciertos proveedores. Le pregunté por qué demonios no me lo dijeron de frente. Camila respondió algo que todavía hoy no sé si me parece razonable o cobarde, porque no sabíamos si podíamos confiar en ti. Eso me encendió. Le dije que, aún así, no tenía derecho a acercarse fingiendo amistad para medirme. Ella me sostuvo la mirada y me dijo que nunca fingió del todo. Que sí se había acercado con una intención, pero que en el proceso descubrió que yo no era como había creído. Le pregunté cómo había creído que era. Tardó en responder y al final dijo, uno de ellos. No me hizo falta que explicara más. Ellos eran los hombres de oficina que miraban para otro lado, que se reían de cosas indebidas, que protegían al jefe porque les convenía o porque no querían problemas. Y ahí, por primera vez, entendí algo incómodo, quizá yo no era uno de ellos de forma activa, pero sí había sido el tipo de persona que prefería no meterse. El que escuchaba un comentario raro y seguía trabajando. El que veía llorar a alguien saliendo de un despacho y asumía que no era asunto suyo. El discreto. El leal. Exactamente como me había descrito Esteban. Aún así, el hecho de entenderlo no me hizo sentir mejor. Le pregunté quiénes eran nosotras. Me dijo que, además de ella, estaban Verónica de Recursos Humanos y dos compañeras más que tenían demasiado miedo para exponerse todavía. Que habían intentado armar un caso sólido antes de mover nada, porque si lo hacían mal, Esteban quedaría libre y ellas marcadas. Que yo era importante porque mi rastro digital podía respaldar partes de la historia sin que todo dependiera de testimonios personales. Le dije que eso sonaba muy conveniente. Que también podía ser una maniobra para arrastrarme a algo que no entendía. Entonces Camila sacó el teléfono, buscó algo y me mostró capturas de pantalla. No me dejó tomar fotos, pero vi suficiente, mensajes reenviados, notas internas, una lista de viáticos aprobados a nombre de gente que no había viajado. Y una cadena de correos donde Esteban pedía modificar fechas y limpiar el asunto antes de auditoría. Además, vi un mensaje de una compañera que decía textual, si hablo sola, me despiden. Si hablan varios, por fin se cae. Me quedé callado. Camila guardó el teléfono y me dijo algo que me sigue resonando, no te estoy pidiendo que me caigas bien. Te estoy pidiendo que decidas si te conviene seguir sin ver lo que ya viste. Esa noche no pude pensar en otra cosa. Por un lado, seguía sintiéndome manipulado. Por otro, si lo que me mostró era real, entonces el problema no era solo que me hubieran usado, era que yo estaba en una posición donde podía confirmar una verdad incómoda y, si callaba, ayudaba a enterrarla. Pero tampoco me gustaba la idea de meterme en una guerra interna con información parcial y convertirme en blanco de ambos lados. Hablé del tema, sin dar detalles, con mi hermana.
Le dije que en el trabajo había un asunto turbio y que no sabía si involucrarme. Ella me respondió algo sencillo: si ya sabes que es turbio, no decidir también es decidir. El lunes pedí ver a Verónica, la de Recursos Humanos, fuera de la oficina. Nos encontramos en una cafetería cerca. Le dije que quería escuchar todo, pero que si detectaba una sola mentira me apartaba. Verónica, mucho más directa que Camila, me explicó que ya había una carpeta interna armándose con apoyo de un abogado externo porque no confiaban del todo en la jefatura de Recursos Humanos. También me dijo que yo podía negarme y nadie me obligaría. Pero que, si colaboraba, debía hacerlo bien, entregar correos, describir hechos concretos, no adornar nada y prepararme para el posible costo. Le pregunté cuál era el costo. Que te vuelvas incómodo, me respondió. Para todos. Y tenía razón. Durante las 2 semanas siguientes reuní lo que tenía. Correos viejos, respaldos, fechas, registros del sistema. No inventé nada ni exageré. Solo aporté lo que efectivamente había pasado por mí. También hice una declaración sobre ciertas reuniones, comentarios y cambios de procesos que en su momento no cuestioné. Mientras tanto, la tensión en la oficina se volvió insoportable. Camila volvió a mantener distancia pública conmigo, seguramente para no llamar la atención. Esteban estaba más nervioso, aunque todavía actuaba como si controlara todo. El gerente general hizo 2 reuniones raras sobre valores institucionales y compromiso ético, que para cualquiera que conociera el ambiente sonaban a incendio mal disimulado. Un jueves por la mañana todo explotó. Esteban no llegó a la oficina. A media mañana nos citaron a una reunión general. El gerente general, junto con una asesora legal que nadie había visto antes, informó que se había iniciado una investigación formal por conductas incompatibles con la política de la empresa y posibles irregularidades administrativas. No dieron nombres, pero todos supimos de quién hablaban. Después separaron áreas y comenzaron entrevistas individuales. La oficina se convirtió en un panal envenenado. Gente susurrando en pasillos, chats internos ardiendo, compañeros que de pronto recordaban cosas, otros que juraban no saber nada. Algunos se acercaron a mí con cautela, como si quisieran medir si yo estaba metido. Ramiro, que normalmente bromeaba con todo, esa vez solo me dijo: con razón el ambiente estaba raro. La compañera de compras que yo había visto llorar ni siquiera me miró ese día. En la semana siguiente salió más de lo que imaginaba. No solo había insinuaciones y abuso de poder. También había manipulación de viáticos, presión sobre proveedores y castigos administrativos disfrazados de evaluación de desempeño para quienes no se alineaban. Esteban terminó suspendido y luego despedido. Hubo rumores de demanda. 2 personas más renunciaron antes de que terminara el mes. La empresa, en un intento desesperado por salvar imagen, anunció protocolos nuevos, capacitaciones obligatorias y una revisión externa de procesos. Y ahí es donde entra la parte por la que sigo sin saber si fui idiota, cobarde, útil o simplemente tardío. Porque aunque muchas personas me felicitaron en privado por haber colaborado, otras empezaron a verme con desconfianza. Para algunos, yo había hecho lo correcto. Para otros, había sido un soplón oportunista. Hubo quienes decían que, si yo realmente era tan decente, debía hablar antes. Otros sostenían lo contrario, que me usaron, me manipularon emocionalmente y encima terminé pagando el precio. Incluso entre la gente que apoyaba a Camila había opiniones divididas sobre lo que ella hizo conmigo. Unos decían que no tenía alternativa. Otros que cruzó una línea al acercarse de esa manera. Lo peor es que yo mismo no tengo una respuesta limpia. Camila y yo hablamos una última vez un mes después de todo. Fue en la salida, sin drama. Me dijo gracias. Yo le dije que todavía me costaba perdonarle la forma. Ella sintió y respondió: a mí me cuesta perdonarme haber pensado que solo así ibas a escuchar. Le pregunté si de verdad había cambiado de opinión sobre mí o si eso también formaba parte del acercamiento. Me miró un momento y dijo: las 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Después se fue. A los pocos meses se abrió la supervisión interna que tanto se había rumoreado. Mucha gente pensó que yo tenía posibilidades. No la obtuve. Oficialmente eligieron a alguien con mejor perfil de liderazgo. Extraoficialmente, un compañero me dijo que la directiva me consideraba competente, pero demasiado vinculado al conflicto reciente. O sea, serví para ayudar cuando hizo falta, pero no querían poner al incómodo en una posición visible. No renuncié de inmediato porque necesitaba el trabajo y porque mi madre seguía delicada, pero dejé de ver esa empresa como un lugar donde construir nada. 6 meses después me fui a otra. Supe por terceros que Camila también se fue poco después. Algunos dicen que consiguió un puesto mejor. Otros que simplemente no soportaba seguir viendo a gente que solo reaccionó cuando ya no pudo fingir que no veía. No volvimos a hablar. A veces pienso en lo absurdo de todo. Si yo no hubiera pasado por ese pasillo, si no hubiera escuchado mi nombre, probablemente habría seguido confiando a medias en ella sin entender nada, o tal vez me habrían pedido ayuda de otra forma. Y si no hubiera escuchado nada, quizá jamás me habría enterado de cómo me estaban midiendo. Lo que escuché me hizo sentir traicionado, pero también fue lo que me obligó a dejar de ser cómodo. No sé cuál de las 2 cosas pesa más. Mis amigos están divididos. Mi hermana dice que hice lo correcto tarde, pero lo hice. Ramiro opina que Camila me manipuló de principio a fin y que jamás debí perdonarle eso. Una amiga que trabajó años en recursos humanos me dijo algo más duro, que las mujeres en oficinas como esa muchas veces aprenden a operar así porque hablar de frente con algunos hombres simplemente no funciona. Y un excompañero, que claramente prefería no remover el tema, me soltó una vez que todo aquello se salió de proporción y destruyó carreras. Le respondí que las carreras ya las estaba destruyendo la persona que tenía poder para hacerlo.
No volvimos a tocar el asunto. Lo cuento acá porque, aunque ya pasó tiempo, sigo sin saber si estuve mal por desconfiar, por tardar, por involucrarme o por esperar una honestidad que quizá el contexto no permitía. Parte de mí siente que Camila me utilizó y que cualquier relación que construimos estuvo contaminada desde el inicio. Otra parte cree que yo necesitaba precisamente ese sacudón porque me había acostumbrado a esa comodidad cobarde de no ver demasiado. También me pregunto si ella se acercó solo por estrategia o si, en el proceso, realmente cambió la forma de verme. Y peor aún, no sé cuál de las dos opciones me incomoda más. Así que ahí va mi duda. Mi compañera de trabajo, que durante años apenas me toleró, empezó a tratarme demasiado bien porque necesitaba saber si yo podía ayudar a derrumbar a un jefe que estaba cubriendo abusos e irregularidades. Descubrí su plan a medias porque escuché mi nombre en una conversación que no debía oír. Me sentí usado, me enfadé, pero al final colaboré y eso ayudó a que él cayera. Sin embargo, el costo fue quedarme en medio, sin una sensación clara de victoria, con la sospecha de que fui ingenuo al principio y desechable al final. No sé si debería verla como alguien que hizo lo necesario en una situación límite, o como alguien que decidió que manipularme era un daño aceptable. Y tampoco sé si yo fui una buena persona por hablar o solo alguien que actuó cuando ya no pudo hacerse el ciego. Actualización. No pensé volver a escribir sobre esto porque, cuando publiqué la historia anterior, honestamente creí que el asunto estaba cerrado. Esteban ya no trabajaba en la empresa, la investigación interna había terminado y yo mismo me había ido meses después a otro trabajo. Pensé que lo peor que podía quedar era ese sabor extraño de haber estado en medio de algo grande sin terminar de saber si había hecho lo correcto o si solo había sido una pieza conveniente para todos. Pero hace unas semanas pasó algo que cambió completamente la forma en que veo todo lo que ocurrió. Para los que no leyeron mi historia anterior, trabajaba en una empresa donde una compañera, Camila, empezó de repente a tratarme muy bien después de años de una relación fría. Luego descubrí que ella y otras personas estaban intentando reunir pruebas contra nuestro jefe de operaciones por irregularidades y abuso de poder. Parte de esas pruebas pasaban por registros de trabajo que, sin saberlo, yo había generado. Me sentí manipulado porque ella se acercó a mí con esa intención, pero al final decidí colaborar. Eso ayudó a que él fuera investigado y despedido. Hasta ahí llegaba todo. Después de aquello yo cambié de empresa y, con el tiempo, dejé de tener contacto con casi todos mis antiguos compañeros. Solo seguía hablando de vez en cuando con Ramiro, el mismo que en la historia anterior hizo el comentario de que Camila o estaba enamorada o me iba a vender a una secta. Pues bien, hace 3 semanas Ramiro me escribió algo que me dejó completamente desconcertado. Me preguntó si yo sabía que Esteban estaba demandando a la empresa. Eso no me sorprendió demasiado. Era algo que muchos habíamos imaginado. Cuando alguien con poder cae de esa forma, rara vez se queda tranquilo. Lo que sí me sorprendió fue lo siguiente que dijo. Según Ramiro, durante el proceso legal estaban revisando documentos internos, declaraciones y correos, y mi nombre había vuelto a aparecer. Y no de la forma que yo esperaba. Al parecer, los abogados de Esteban estaban argumentando que todo el caso contra él se había construido manipulando a empleados para que aportaran información fuera de contexto. Hasta ahí tampoco era inesperado. Cualquier defensa iba a intentar eso. Pero lo extraño era que, según Ramiro, en los documentos que estaban circulando dentro de la empresa se mencionaba que la iniciativa original de la investigación no había salido de recursos humanos, sino de alguien del área administrativa. Cuando me dijo eso pensé que se refería a Camila. Pero no. Se refería a mí. Al principio pensé que Ramiro estaba confundido. Le dije que eso era imposible porque yo no había iniciado nada. Yo simplemente había respondido cuando me preguntaron cosas y entregué correos que ya existían. Pero él insistió. Me dijo que en la empresa había una versión interna, que obviamente no se dijo públicamente, donde parecía que yo había sido quien detectó irregularidades en procesos y había alertado a otros. Eso me dejó completamente frío. Porque yo jamás hice eso. La conversación con Ramiro me dejó tan inquieto que decidí hacer algo que no había hecho en casi un año, escribirle a Camila. No sabía si seguía usando el mismo número, pero lo intenté. Le mandé un mensaje corto. Hola. Sé que ha pasado mucho tiempo. Necesito preguntarte algo sobre lo que ocurrió en la empresa. Pasaron varias horas sin respuesta. Luego me contestó. Imaginé que tarde o temprano alguien te iba a decir. Eso ya me puso en alerta. Le pregunté directamente qué estaba pasando. Su respuesta fue aún más rara. Me dijo que prefería hablar por teléfono. Hablamos esa misma noche. Y lo que me contó fue algo que, honestamente, todavía estoy procesando. Resulta que cuando empezó todo el proceso contra Esteban, la empresa estaba en una posición muy delicada. Había rumores, quejas informales y algunas pruebas, pero también había mucho miedo dentro de la organización. Si el caso se manejaba mal, podían enfrentar demandas, escándalos públicos y problemas legales más grandes. Según Camila, cuando Recursos Humanos finalmente decidió avanzar con la investigación, surgió un problema inesperado. Necesitaban justificar cómo había comenzado todo. No podían decir simplemente que varias empleadas se habían reunido en secreto para denunciar al jefe de operaciones sin seguir los canales oficiales. Eso habría dejado a la empresa muy mal parada frente a abogados y auditores. Así que decidieron construir una narrativa más ordenada. Una donde un empleado había detectado irregularidades administrativas y, a partir de ahí, se había abierto una investigación interna que luego reveló más problemas. Ese empleado, era yo. Cuando escuché eso me quedé en silencio varios segundos. Le pregunté por qué diablos nadie me dijo nada. Y ahí vino la parte que realmente no esperaba.
Camila me dijo que al principio sí pensaron decírmelo, pero luego los abogados de la empresa recomendaron lo contrario. Según ellos, mientras menos personas supieran exactamente cómo se estaba presentando el caso, mejor. Porque si todo terminaba en juicio, cualquier contradicción podía ser usada para invalidar pruebas. En otras palabras, decidieron que era más seguro no involucrarme en esa parte de la historia. Le pregunté si entendía lo absurdo que sonaba todo eso. Porque ahora, si el caso escalaba, podía parecer que yo había iniciado algo que ni siquiera sabía que había iniciado. Camila suspiró y dijo algo que me dejó todavía más incómodo. En realidad sí lo iniciaste. Le pregunté qué quería decir. Y ahí fue cuando me recordó algo que yo había olvidado completamente. Meses antes de que todo explotara, yo había enviado un correo interno bastante simple donde preguntaba por qué ciertas autorizaciones tenían fechas inconsistentes. No lo hice con mala intención. Solo estaba revisando un reporte y algo no cuadraba. Ese correo, según ella, fue la primera vez que alguien dejó registro formal de esas inconsistencias. Cuando los abogados reconstruyeron la cronología del caso, ese mensaje se convirtió en el punto de partida oficial. Es decir, técnicamente, yo sí había sido el primero en señalar algo. Pero no de la forma dramática que ahora parecía. Le dije que eso seguía sin justificar que nadie me explicara nada. Camila se quedó callada un momento y luego dijo algo que me descolocó aún más. También había otra razón. Le pregunté cuál. Y su respuesta fue inesperada. Me dijo que cuando todo empezó a escalar dentro de la empresa, varias personas asumieron que yo y ella estábamos trabajando juntos desde el principio. Porque después de todo, yo había aportado registros importantes y ella había sido una de las personas que empujó la investigación. Eso creó rumores internos. Algunos pensaban que nosotros habíamos planeado todo. Otros creían que yo estaba intentando desplazar a Esteban. Y algunos incluso insinuaron que Camila y yo teníamos algún tipo de relación personal. Cuando escuché eso me reí de incredulidad. Pero ella no estaba riendo. Me dijo que los rumores habían sido lo suficientemente fuertes como para complicar su posición dentro de la empresa. Por eso, poco después de que la investigación terminara, decidió irse. No por Esteban. Ni siquiera por el ambiente. Sino porque quedarse habría significado vivir con una historia que nunca fue exactamente verdad. Cuando terminamos la llamada me quedé con una sensación muy extraña. Durante todo este tiempo pensé que la historia había sido simple, una compañera me manipuló un poco para reunir pruebas contra un jefe abusivo. Pero ahora resulta que, desde la perspectiva de la empresa, la historia oficial era completamente distinta. Según esa versión, yo fui quien detectó irregularidades. Yo fui quien inició el proceso. Yo fui quien desencadenó todo lo demás. Y lo más extraño de todo es que, aunque esa versión no es exactamente correcta, tampoco es completamente falsa. Porque si aquel día yo no hubiera enviado ese correo preguntando por las fechas inconsistentes, quizá nadie habría empezado a mirar los procesos con tanta atención. Y si no hubiera pasado por aquel pasillo y escuchado mi nombre, probablemente nunca me habría involucrado. Lo curioso es que, después de hablar con Camila, revisé mis correos antiguos por pura curiosidad. Y encontré ese mensaje. Una simple pregunta de 3 líneas. Nada dramático. Nada heroico. Solo alguien intentando entender por qué un reporte no cuadraba. Y aparentemente, de alguna manera extraña, eso fue suficiente para empezar a derrumbar todo lo demás. Así que ahora estoy aquí otra vez, preguntándome algo diferente. Antes mi duda era si Camila me manipuló o si yo hice lo correcto al colaborar. Ahora la pregunta es otra. Si una cadena enorme de eventos empezó por algo tan pequeño como una pregunta casual en un correo, ¿cuántas otras cosas en nuestras vidas empiezan exactamente igual sin que nos demos cuenta? Actualización final. No pensaba escribir otra actualización después de la última. De verdad creí que la historia había terminado ahí, una versión oficial rara dentro de la empresa, mi nombre metido en algo que técnicamente no había iniciado, y Camila ya fuera de mi vida. Pero hace 10 días pasó algo que me hizo entender que todavía faltaba una pieza. Y esa pieza cambia completamente cómo empezó todo. Todo comenzó con un sobre. No estoy exagerando. Literalmente un sobre. Llegué a mi departamento después del trabajo y encontré uno debajo de la puerta. No tenía remitente ni nombre. Solo mi dirección escrita a mano. Pensé que sería propaganda o algo del edificio, pero cuando lo abrí encontré dentro 3 cosas. Una copia impresa de un correo viejo mío. Una memoria USB. Y una hoja doblada con una frase escrita. El correo era exactamente el que mencioné en la actualización anterior. El que preguntaba por qué ciertas autorizaciones tenían fechas inconsistentes. La frase decía: tú hiciste la pregunta correcta. Solo necesitábamos que alguien la hiciera. Eso ya me pareció raro, pero lo que realmente me inquietó fue la memoria USB. La conecté a la laptop esperando encontrar cualquier cosa, pero lo que había dentro eran carpetas con documentos internos de la empresa. Correos, reportes, capturas de registros del sistema. Cosas que claramente formaban parte de la investigación contra Esteban. Pero también había algo más. Había una carpeta llamada Antes. Dentro había archivos que databan de meses antes de todo el escándalo. Registros que mostraban movimientos financieros raros. Autorizaciones alteradas y comunicaciones internas que sugerían que varias personas dentro de la empresa ya sabían que algo estaba mal mucho antes de que yo enviara aquel correo. Es decir, el problema ya estaba siendo observado. Mi pregunta no inició nada. Solo hizo que no pudieran seguir ignorándolo. Pero lo más extraño no era eso. Había también un documento de texto que parecía una especie de resumen interno.
No tenía firma, pero estaba claramente escrito por alguien que conocía muy bien lo que ocurría. Ese documento explicaba que dentro de la empresa había dos grupos. Uno que quería proteger a Esteban porque estaba involucrado en ciertos contratos y otro que quería sacarlo antes de que el problema se volviera demasiado grande. Según ese archivo, ambas partes necesitaban algo. Un detonante. Algo que justificara abrir una investigación sin levantar sospechas. Y ahí es donde aparezco yo. Mi correo. Mi simple pregunta sobre las fechas. Ese documento decía algo que todavía me cuesta procesar. Cuando apareció la consulta del analista administrativo, finalmente teníamos un punto de partida legítimo. O sea, yo no inicié la investigación. Pero sí fui la excusa perfecta para iniciarla. Y lo más inquietante es que el documento termina con una frase que me dejó pensando mucho tiempo. Dice: si él nunca hubiera hecho la pregunta, habríamos tenido que encontrar otra forma. Eso significa que todo ese proceso, todas esas reuniones, incluso el acercamiento de Camila, tal vez habría ocurrido de todos modos. Yo solo fui el camino más conveniente. Después de revisar todo eso volví a mirar el sobre. No había ninguna pista sobre quién lo dejó. Así que hice lo único lógico que se me ocurrió. Le escribí a Camila. Le pregunté directamente si ella me había enviado ese sobre. Su respuesta fue inmediata. No. Luego me preguntó qué había dentro. Le conté. Hubo varios minutos sin respuesta. Finalmente me escribió algo que me dejó helado. Dijo: entonces alguien más quiere que sepas cómo empezó realmente. Le pregunté quién. Su respuesta fue simple: no lo sé. Eso fue hace 10 días. Desde entonces he pensado mucho en todo esto. Durante meses creí que había 3 versiones de la historia. La mía. La de Camila. Y la versión oficial de la empresa. Pero ahora parece que había una cuarta. La de alguien que sabía todo desde antes. Alguien que guardó esos archivos. Alguien que decidió enviármelos ahora. No sé si fue alguien de recursos humanos, algún auditor, o incluso alguien del grupo que originalmente protegía a Esteban. Y tal vez nunca lo sabré. Lo único que sí sé es esto. Durante todo este tiempo pensé que había sido manipulado para ayudar a derribar a un jefe corrupto. Luego pensé que, sin querer, había sido la persona que inició todo. Pero después de ver esos documentos me di cuenta de algo más incómodo. En realidad, yo solo fui la primera persona que hizo una pregunta en voz alta. Y a veces, en lugares donde todos prefieren mirar hacia otro lado. Eso es suficiente para que todo empiece a derrumbarse.